alojar el pedido en el dron y también de recogerlo cuando aterriza para llevarlo al domicilio del cliente. Uber pretende ampliar este servicio a más restaurantes y se plantea asignar zonas para el aterrizaje de los drones. Airbus. El nuevo dron de Airbus está diseñado para utilizarse en la entrega de repuestos o suministros en lugares como zonas portuarias. Tiene una capacidad de carga de 4 kilos y puede volar de forma autónoma hasta una distancia de 3 kilómetros. Puede realizar las entregas 6 veces más rápido con otros sistemas y reducir hasta un 90% el coste del servicio. La compañía pretende usar este dron para mejorar el servicio para sus clientes y actualmente ya se está utilizando en Singapur para la entrega de suministros. Amazon. La compañía Amazon ha desarrollado un nuevo dron autónomo que reducirá considerablemente el tiempo de entrega de sus productos. El dron cuenta con diversos sensores y está completamente cubierto para aumentar la seguridad. Puede despegar y aterrizar verticalmente y volar de forma estable incluso con viento. Amazon tiene como objetivo que sus drones puedan volar hasta una distancia de 24 kilómetros con paquetes de 2 kilos en menos de 30 minutos. Google. Los drones desarrollados por Google para su proyecto llamado Project Wing tienen como objetivo realizar entregas a domicilio reduciendo las emisiones de carbono. Muy bien. Se pudieron dar cuenta entonces de que esta tecnología en algunos países ya es una realidad y ya está funcionando incluso desde hace años. Y también, dependiendo de la clase y de la forma, vuelan a distancias bastante largas. Y como les comentaba la clase pasada, se espera de que para los meses de abril, marzo, abril, aquí en Guatemala ya está funcionando una empresa de estas entregando comidas y otras cosas en nuestros hogares. Ayer en la noche precisamente sentí la necesidad de, gracias David por compartir, sentí la necesidad de este servicio. Eran las 10:30 de la noche y un familiar pues necesitaba una medicina urgentemente. Y llamamos a la farmacia que normalmente nos da ese producto y nos dijeron que donde llamamos, a la zona donde llamamos, no tenían, sino que teníamos, si nos daban un poco más, si le dábamos un poco más de tiempo, la iban a mandar a traer al Naranjo, que para nosotros nos queda un poco lejos y que iba a tardar más o menos 2 horas en venir la medicina. Entonces, en ese momento pensé en este servicio, si ya estuviera funcionando, pues esa medicina viniera lo más rápido posible. Tuvimos que salir a buscar una farmacia abierta a esa hora en nuestro perímetro y felizmente encontramos, no de la marca que queríamos, porque la marca que generalmente usamos la tiene esa farmacia, en cambio otra farmacia tiene una genérica, etcétera. Pero por la emergencia, pues la tuvimos que comprar. Entonces, yo creería que este tipo de tecnología vendrá a suplir muchas necesidades, incluyendo la de la medicina. También en la clase anterior les hablaba sobre que algunos de nosotros, como seres humanos, yo creo que incluso podría ser hasta común, que nosotros en algún momento nos opusiéramos a los cambios. Y personalmente nosotros, digamos, gente estudiada que ha estado en aulas universitarias, pues tenga, en este caso, mente más abierta y que aceptemos esos cambios tecnológicos de una manera más positiva de lo que posiblemente otra persona lo pueda hacer. Y decir, por ejemplo, bueno, es un cambio que viene, es un cambio que va a invadir el mercado y qué mejor si lo aprendo, si yo también lo puedo usar, porque eso me dará una ventaja competitiva contra aquellos que se opongan y que generalmente son muchos. Y para eso quiero
les recuerdo la historia de cuando vino la luz, la energía eléctrica aquí en Guatemala, las empresas que vendían las candelas, pues se opusieron, tomaron las carreteras, hicieron protestas, fueron al Congreso, tomaron el Congreso, etcétera. Felizmente, después de mucha lucha, pues felizmente para nosotros no lo lograron, ¿verdad? Y se hizo ese cambio tecnológico. Pero han habido también otras empresas que han cometido ese mismo error de no ver a futuro y cambiar cuando era necesario. Entonces les hablaré de algunas de esas empresas. Creo que tenemos como 22 ejemplos de esas empresas, pero por supuesto que no vamos a hablar de las 22, sino que posiblemente de unas 5 u 8 empresas. Hubo un momento en mi vida que me la pasé viajando, no saben ustedes cuánto, y entonces tomaba muchas fotos, y en ese entonces, por supuesto, eran las Kodak las más usadas, y gastaba mucha plata revelando esas fotos, y por supuesto eran generalmente Kodak, porque eran las más populares y las de mejor calidad. Pero al punto que voy es a lo que pasó con Kodak. La historia empresarial está plagada de enormes fracasos que se produjeron por no subirse al carro de la innovación o creer que ese no era el camino a seguir. Muchas empresas cerraron y otras que eran tendencia en el sector se desmoronaron, dejando paso a otras compañías que sí supieron entender el cambio. Aunque aquí hablamos de compañías, pero también podríamos hablar de personas. Y el punto es de que nosotros no deberíamos ser esas personas que nos opongamos al cambio, sino tener un poquito de mente más abierta y decir, ¿cómo puedo usar esta tecnología en beneficio de mi profesión o en beneficio de mi vida? En beneficio de mi profesión de contador público auditor. Como les dije, hay 21 ejemplos, pero no vamos a ver todos por situaciones de tiempo. Kodak, miremos Kodak primero. Kodak lideró el mercado de la fotografía durante buena parte del siglo XX, pero desaprovechó la oportunidad al no saber entender la potencia que tenía la fotografía digital. En el 75, Steve Sasson inventó la primera cámara digital, pero los dueños de Kodak no supieron verlo como una buena oportunidad de mercado. Don Strickland, ex vicepresidente de Kodak, dijo lo siguiente: desarrollamos la primera cámara digital para el público general del mundo, pero no obtuvimos la aprobación para lanzarla por miedo, fíjense esta palabra, por miedo a los efectos que podría tener en el mercado cinematográfico. Entonces no dejemos que el miedo nos venza. Si es cierto que sí tenemos miedo, o sí debemos tener miedo, pero que ese miedo no nos venza para no conquistar otros mundos, por así decirlo, o otras oportunidades, o ver otras oportunidades, sino que el miedo es bueno, porque el miedo nos pone a pensar, pero ¿qué tal si me pasa esto, verdad? Pero entonces decir, bueno, para que no me pase, voy a tomar ciertas medidas, digamos, de control, ciertas medidas de prevención. Afronto el miedo y no evado el miedo. Al final, fue un éxito, pero no supieron adaptarse. Y en 1212, o sea que al final fue un éxito las cámaras digitales, ¿verdad? Pero Kodak no supo adaptarse y en el 2012 se declararon en bancarrota por esta situación. Nokia fue la primera empresa del mundo en crear un teléfono móvil. Dominó el mercado durante los últimos años del 90 y primeros del 2000. La compañía no supo entender la importancia de invertir en software y continuó poniendo todo su empeño en sacar el hardware, o sea, la forma del teléfono. No creía que el futuro de la comunicación iba a pasar por los datos en vez de la voz. Entonces ellos no creían de que el teléfono se pudiera usar para otras cosas, sino que solamente para comunicación de voz. Y notemos de que pues ahora el teléfono no solamente sirve para voz, sino que para datos, ¿verdad? Nokia
Se confió demasiado y creyó que tendría tiempo para sumarse a los smartphones. Pero en el 2007, Steve Jobs presentó el iPhone, el primer teléfono sin teclado, algo que fue revolucionario en su momento. Un año más tarde, Nokia tomó la decisión de dar el paso y competir contra Android, pero ya era demasiado tarde. ¿Sí? Toda la tecnología había invadido y se habían ido ellos exponencialmente, o sea, la competencia, y Nokia se quedó muy bajo. Xerox fue la primera empresa que desarrolló un ordenador, pero desgraciadamente se adelantó a su tiempo y el equipo directivo creyó que volcarse en el mercado digital era muy costoso y no iban a sacarle beneficio. El CEO del momento, David Kearns, tenía claro que su éxito pasaba por seguir apostando por las fotocopiadoras y ahí se quedaron y nunca dieron el paso siguiente para salir al mercado con las computadoras, y otro lo hizo y otro es multimillonario, ¿verdad? Y yo no sé cuántos aquí de ustedes, la mayoría son súper jóvenes, no sé, que hayan usado el servicio de Blockbuster. ¿Alguien lo usó? Pero en su momento, me recuerdo que pasaba todos los viernes en la tarde a Blockbuster con mi tarjetita y a sacar de 3 a 4 películas para ver el fin de semana. Y así era. Si no las miraba el fin de semana, las miraba el lunes o martes. Y así era generalmente mi vida, usando ese tipo de películas. Había pasillos y cada pasillo tenía diferentes películas por clasificación, digamos, de acción, de misterio, etcétera. Y entonces uno pasaba. Me recuerdo que mi forma de ver las películas era comenzar de la 1 a la Z, o sea, de fin de semana agarro la 1, la 2 y la 3, o la 4, y de la otra semana agarro la 5, la 6 y la 7, y así. Entonces, pero, y cuando uno llegaba, especialmente los viernes, cuando yo llegaba, este localito, pues estaba súper lleno. Había mucha gente ahí queriendo alquilar también películas y les iba súper bien. Pero de un momento a otro, para mí, no entendí lo que pasó. Comenzaron a cerrar las tiendas. No supe, sino que años después, lo que pasó. La aparición de Netflix cambió todo. Mientras el que ahora es el gigante del streaming mandaba sus películas a casa por correo, Blockbuster tenía claro que le valía con seguir manteniendo sus tiendas físicas. Al fin y al cabo, habían sido líderes durante años y esa estrategia les había funcionado hasta el momento, y ellos pensaron, por supuesto, que les iba a seguir funcionando. Llama poderosamente la atención que en el año 2000 Netflix quiso aliarse con Blockbuster, al que le ofreció llevarle la parte online, y el CEO de la compañía rechazó la idea porque le parecía ridícula. Y en el 2010, 10 años después, se declaró en bancarrota. Aquí también quisiera decirles algo que aprendí esta semana. No es, a pesar de que la palabra generalmente se usa para prédicas cristianas, por ejemplo, pero esta vez no la usaré para eso, porque en esa capacitación no se estaba hablando de religión, pero sí se habló de la palabra humildad. Y el expositor decía que, por supuesto, que debemos ser humildes, porque si somos lo contrario, o sea, orgullosos, ese orgullo no nos permitirá ver el futuro y hacer los cambios que deberíamos hacer. Y en este caso, cabal aplicado para esas empresas y para esta en particular, de que por el mismo orgullo de sentirse el mejor del momento, el dueño, digamos, del mercado, pues nunca tuvieron la suficiente humildad para decir, bueno, pero esto se me puede acabar. Bueno, pero en el futuro pueden haber cosas diferentes. No, el orgullo los venció como empresarios y no tuvieron esa capacidad de ser humildes. Entonces, como decían nuestros abuelitos, el que no oye consejos no llega a viejo.
Y entonces tratemos de aprender de estas empresas, de estas historias, y de decir en un estado de humildad de que el conocimiento que tengo ahorita, por ejemplo, de auditoría, para un futuro cercano, incluso hoy mismo, un presente, no es suficiente, sino que necesito conocimientos informáticos para ser más competitivo en el futuro. Si tenemos este tipo de pensamientos, de que tenemos que estar abiertos al cambio, creo que eso nos hará humildes y nos preparará para afrontar estos desafíos en el futuro. En cambio, si lo vemos con orgullo y decir, no, yo con la auditoría me quedo, y con la parte financiera y con la parte de lápiz y papel para hacer auditorías me quedo, y ahí punto. Entonces yo creo que nos estamos cerrando y siendo demasiado, de alguna manera, orgullosos en nuestro pensamiento de creernos superiores hoy, pero que en el futuro cercano pues no seremos básicamente nada o muy poco competitivos. Entonces, que estas historias nos sirvan no solamente para que no cometamos errores empresariales, sino que no cometamos errores ni personales ni profesionales. Yahoo, esta es otra de las historias difíciles de creer, pero sucedieron. En el 2005, Yahoo era un absoluto gigante de la publicidad y su objetivo prioritario era llegar a ser todavía un medio más grande. El problema que tuvieron es que dejaron de lado la necesidad de mejorar la experiencia del usuario por sentir ese orgullo empresarial. La compañía americana tuvo muchos momentos en los que pudo salvarse. En el 2002 pudieron comprar Google, pero el CEO rechazó el trato. Imagínense si hubieran comprado Google. Si a esta fecha fueran el monopolio de la búsqueda de datos como Google lo es hoy día. En el 2006 pudieron comprar Facebook. Imagínense el valor del mercado que tiene Facebook. Pudieron haberlo comprado y apoderarse de todo esto, pero no lo hicieron. Pero decidieron poner una cantidad de dinero menor al que había dicho Mark. Una cantidad menor al que habían dicho, y Mark desestimó la oferta. Entonces, por supuesto que Yahoo sigue existiendo en el mercado, pero ahorita ocupa tal vez el tercer o cuarto lugar en lo que hace. Y vamos a ver dos más. Segway. En su momento, el producto Segway fue revolucionario cuando llegó en 2001, pero su excesivo precio y la dificultad de encontrarle una utilidad real hicieron complejo su éxito. Y también, para terminar, está BlackBerry. Fue un producto revolucionario a principios de los 2000 al ofrecer un teclado completo, pero no tenía en mente la experiencia de usuario. Cuando años más tarde comenzaron a salir dispositivos con pantallas táctiles, BlackBerry no se sumó al carro, ya que quería proteger lo que ya tenía. En el 2007, el CEO, John Chen, anunció que la compañía iba a dejar de lado la creación de teléfonos móviles para centrarse en una nueva estrategia. Y así, en el documento hay más ejemplos de empresas que no quisieron sumarse a los cambios. Y yo creo que también como auditores, y en este caso como asesores, o auditores que generalmente son asesores de las juntas directivas y de las gerencias también, pues en algún momento podría estarse discutiendo algo parecido a una empresa. Y ustedes muy bien deberían intervenir y decir, miren, no cometamos el error que cometió Kodak, no cometamos el error que cometió Yahoo, sino evaluemos el mercado, miremos cuál es su potencial y es probable que esto sea nuestro futuro. Y no ser el tipo de persona de decir, no, nosotros nacimos haciendo esto y muramos haciendo esto, cuando esto nos puede llevar a la bancarrota en algunos meses o años. Entonces, esta situación quería comentárselas para que de alguna manera contribuir a que su mente y su pensamiento esté más abierto en el sentido de que deben explorar
otras formas de trabajos, otras formas de hacer las cosas y que otra que hacer auditorías informáticas usando tecnologías, por supuesto, informáticas, y debemos aprender a usar esa tecnología sin cerrarnos al cambio. Bien, entonces está este punto. Ahora nos vamos a ir a la presentación de PowerPoint que tenemos y vamos a continuar con otros temas de tecnología. ¿Ok? Vamos a ver un jueguito aquí. Sí, me están viendo. Vamos a ir a Menti otra vez. Ajá. New. Redes. Me ha dado el código. Vamos a usar esta porque es más rápida. El código todavía no lo ha dado. ¿Qué redes tengo? Vamos a ver. Aunque aquí vamos a poner Face, Twitter, ¿qué más? TikTok. Instagram. Insta. TikTok. Solo Face. Solo Twitter. ¿Sí? Y vamos a otra. Solo TikTok. Ahí estamos. Por favor, ir a menti.com y usar el código 47932760. Algunos de ustedes ya lo están usando. Muy bien. Entonces estoy viendo que la mayoría, pues sí tiene casi todas, ¿verdad? Face, Twitter, Insta, TikTok, algunos solo Face. Hasta ahorita ahorita apareció el primero del Twitter y Facebook solo, bueno, en este caso 5 solamente tienen Facebook y uno solamente tiene TikTok. Ok, vamos a llegar a 30 aquí y terminamos la encuesta. Y vamos a hablar sobre la situación. 31 más. Ahí está. Bueno, esto ya nos da una idea de cómo manejan ustedes sus redes. Yo creería que las redes, como cualquier otra cosa, son arma de dos filos, ¿sí? Son buenas si las usamos adecuadamente y son malas si las usamos mal. Sin embargo, para nuestra profesión, yo creo que las redes debemos usarlas para darnos a conocer, para abrirnos mercado, para que nuestro nombre pueda aparecer en una búsqueda inmediata. Al escribir su nombre en Google, aparece. Por favor, hagan la prueba. Vayan a Google, vayan a San Google y ponen su nombre. Vamos a Juan Carlos Sabdi. Sabdi, ¿cuál es su apellido? ¿Así es su nombre? Sí, Sabdi Sakik. Sabdi, vamos a ver si aparece. Sabdi. ¿Así? Sí. Le damos enter y a ver qué nos aparece. No sé si es ella la que aparece en Facebook. Y
¿Es usted o es otra Sadie? Esta es Sandy y usted Sí, es... no, pero ella aparece como Sabdi García en Facebook. Ajá. O sea que ahorita no da la búsqueda inicial. ¿Sí? Entonces, este es el punto. Miren, como les dije, todo tiene sus ventajas y desventajas, pero para nosotros que estamos en la carrera de auditoría, que en algún momento queremos encontrar clientes para, para hacer auditorías y trabajos, etcétera, de ese tipo, pues es conveniente que aparezcamos en estas búsquedas. Porque si no, pues el cliente se va a buscar a otra persona, ¿verdad? Y entonces, mi punto es de que sí debemos tener redes y usarlas adecuadamente sin revelar, por ejemplo, demasiados datos de dónde estamos, nuestra ubicación actual, con quienes estamos compartiendo, especialmente con familiares, las placas de nuestros vehículos, las direcciones de nuestras casas. Esas cosas no las debemos revelar, ¿sí? Sino que eso debe ser datos privados. Pero otro tipo de situaciones, sí debemos usar las redes para que la gente nos conozca, especialmente en nuestra profesión. Así que los invito a usar ese tipo de tecnologías para que ustedes como profesionales se den a conocer y que también ustedes en algún momento puedan dar opiniones y que esas opiniones, por ejemplo, sean centradas, sean Lick, objetivas, porque en algunos casos, ahorita te voy a dar la palabra, en algunos casos ya no nos llaman a una entrevista, especialmente ahora en estos tiempos de contagios que están muy fuertes y anteriormente también, no nos llaman a entrevistas, sino que nos buscan en las redes sociales. Y en las redes sociales, pues nos buscan, en algunos casos nos van a encontrar y desde ahí nos van a evaluar qué tipo de personas somos, ¿sí? Y eso puede ser fundamental para que nos den o no nos den el trabajo. Por eso les digo que debemos usarlas adecuadamente y en los comentarios, si vamos a comentar algo, que sean objetivos, que sean racionales y que no insultemos a las personas, porque todos esos insultos y todos esos comentarios que hacemos quedan registrados en la red. Ok, compañero, adelante, por favor. gracias, Lick. Buenas noches. Creo que acá hizo falta mencionar LinkedIn, Lick, que es Sí, en donde este uno da a caso, conocer su perfil profesional. profesional, ¿verdad? Sí, tienes razón. En las otras plataformas, pues uno puede bloquear para que no aparezcan en Google y es por eso que la mayoría no aparecen así simplemente, ¿verdad? Ujú. En algunos trabajos, en las, en las solicitudes de empleo, piden que uno ponga sus perfiles de redes sociales, ¿verdad? Ujú. Pero sí creo que el perfil más importante y quizás el menos utilizado por la mayoría es LinkedIn. Sí, para nosotros debería ser fundamental. Sí, porque ya estamos en ese momento profesional donde podemos darnos a conocer cuáles son nuestras habilidades empresariales de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es muy importante. En este caso, yo creo que aquí en esta, aquí doy mi entrada a Facebook, mi entrada a LinkedIn, perdón, Inisu, eBooks e Instagram, ¿sí? Entonces, ahí la persona que quiere conocerme un poquito más, pues va a cualquiera de estas mis redes, ¿verdad? ¿Ok? Pero ya les dije, esto viéndolo desde el punto de vista positivo, úsenlo en su beneficio y solamente pongan información que pueda usarse en su beneficio y no, por ejemplo, que le sirva a alguien, a un secuestrador, para que los encuentre fácilmente. Cuando ustedes dicen vivo en la colonia tal y en mi dirección y aquí está sacan una foto donde se miran las placas de su carro o las direcciones. Entonces, esas partes deben manejarlas también adecuadamente. Pero que deben usarse las redes para los beneficios, sí. Alguien que quiera opinar en contra, podemos oír cuáles son sus razones. Porque podrían ser valederas, ¿verdad?
alguien que diga. Twitter solamente 2. Me gustaría que la próxima vez que haga esta encuesta, pues ya existan más con Twitter. Porque desde mi punto de vista, creo que Facebook es muy popular y se publican más memes aquí en Facebook que en Twitter, ¿no? Aquí si se enojan con mis publicaciones es porque ustedes quieren, porque generalmente estoy publicando, como dice mi abuelita, solo estás publicando babosadas ahí, y sí es cierto, en mi caso, ¿verdad? Pero en Twitter ya se publican, por lo menos yo, cosas un poquito diferentes, más serias, y no digamos en LinkedIn, ¿verdad? Que ya es. En TikTok, pues simplemente videitos. Pero ayer me llegó un mensaje en Facebook, pero que era bajado de un video de TikTok, donde una empresa está buscando a algunas personas para darles trabajo. Entonces, esta red también puede usarse para que nosotros busquemos o para que encontremos trabajo. Es por eso que yo digo que sí deberíamos estar conectados, sobre todo, por ejemplo, si no tenemos trabajo, usar todas esas redes, porque ahí puede aparecer cualquier anuncio relativo a esto. Ok, entonces, hablando de las redes sociales, ¿verdad? Y ahora hablemos de otra situación. Vamos a ver aquí. Ok, muy pronto, cuando usemos, ¿cómo se llama ahora Facebook? Ya se cambió de nombre a Facebook, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo? Meta. Meta, sí. Entonces, para usar esta nueva forma de Facebook, vamos a tener que usar un aparato parecido a este. No este en particular, sino algo parecido, porque lo vamos a poner y va a ser tan real la situación que vamos a sentir, porque básicamente es de sentido, ¿va? Más que físico, pero vamos a sentir que estamos en algún lugar específico, por ejemplo, un concierto, o haciendo una operación, o me refiero a una operación al cuerpo humano, ¿verdad? O incluso haciendo una operación contable, ¿verdad? Pero este tipo de aparatos han estado en el mercado hace mucho tiempo y que han evolucionado también inicialmente la forma de jugar. Y más que todo, para eso lo hemos usado aquí en la casa, juegos de vehículos y de guerra, ¿verdad? Mi hijo siempre me gana, por supuesto, en estas competencias, pero creo que me he muerto como 1000 veces con él. Pero uno está tan emocionado ahí que a veces piensa que uno realmente se murió. Pero con esto de Meta va a ser mucho más real todavía. Ok, entonces, este es otro de los avances tecnológicos que han habido. La realidad virtual, que les dije va a venir más fuerte con la situación de Meta de Facebook. Internet de las cosas, ya hemos hablado de Internet de las cosas, pero ayer me llegó una invitación a participar en la maestría del Internet de las cosas. Inicialmente me pareció algo así como ridículo. Dije, oh, qué ridículo, con una maestría en Internet de las cosas. Pero cuando leí todo el folleto, pues sí dije, sí tiene sentido. Tiene sentido porque en el futuro cercano, si no ya, todas las cosas van a estar interconectadas. Y debe haber algún especialista para manejarlas. Y qué mejor que, en este caso, yo, por ejemplo, ¿verdad? O ustedes. Entonces, yo creería que sí tiene futuro la maestría. Es una maestría. Yo no sé si era cierto lo que vi también, o era un meme, me lo confundo al final, pero era un meme maestría en TikToker. O sea, maestría en hacer TikTokers. Me pareció un chiste, no lo vi como algo real, pero es posible que alguna universidad lo esté ofreciendo. Ok, hablemos de los robots. Ya hemos hablado de los asistentes de voz, pero ahorita hablaremos de los robots y miremos este.
robots bailando. Hay unos robots, perdón, no, me fui al lugar equivocado. Vamos a ver qué música tenemos. Estos robots bailan mejor que yo. Ajá. Ok. Empezando. Bueno, esto es básicamente para que se den una idea, ¿verdad? De cómo ya se están usando los robots. Y desde hace mucho tiempo se usan en otros países, pero ahorita ya se está masificando ese uso. Y aquí, por ejemplo, se les mostró bailando, pero eso para demostrarles que casi ya hacen todo lo que uno hace, ¿verdad? Y especialmente en el sistema productivo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo mi empresa, o cómo la empresa que yo estoy asesorando, o la empresa que ustedes están asesorando, cómo podría usar un robot? Y yo creo que sí encontraríamos la respuesta fácil, ¿verdad? Actualmente. Y ahora ya los costos de tener un robot ya no son tan enormes como antes, porque cuando sale generalmente un producto nuevo al mercado, sale con precios sumamente elevados. Ajá, bueno, voy a buscar el de Sofía. Sí la tenía pensado poner cuando hablamos de la inteligencia artificial, y vamos a poner a petición del compañero aquí está la robot Sofía. Y esta habla con Will Smith como un ser humano. This is beautiful. I wanted to meet you for a really long time. And being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, it's I'm feeling a little something. Yeah. You can grab it later if you want. Hello, Will Smith. Nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? Perdón. What? Si no me dicen, no lo conecto. Ese sí fue error mío. ¿Dónde está Sofía? Aquí está. Ahora sí. Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip hop. Well, you know, I made some albums back in the 80s hip hop. I've heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? Bien, aquí el punto era demostrar, en este caso, la inteligencia artificial, y ha avanzado tanto como en este caso esa robot Sofía,
que incluso imagínense ustedes que es tan humana, o sea, ha llegado a un nivel humano que ya tiene una nacionalidad, ¿sí? Que ya es, digamos, como una persona común y corriente en un país de Europa. Y esos son, en este caso, el avance tecnológico relativo a los robots y a la inteligencia artificial. Y bueno, ahora hablemos de este otro punto, la red 5G. Aquí también quisiera ponerles, creo yo, un video para que podamos entender lo que es la red 5G. Vamos, sí. Sí, tecnológicos días. A todo el mundo. Dispositivos que se conectan. Cierta estabilidad y necesitamos una nueva serie de para 5G. Si no sabes qué es o en qué consiste, te lo contamos. La G del 5G significa generación. La tecnología de los teléfonos inalámbricos comenzó con el 1G a principios de los 90 y se pasó al 2G cuando surgieron los SMS. Más adelante surgió el 3G, que permitió a la gente hacer llamadas, enviar mensajes y navegar por Internet. El 4G continuó con esas funciones, pero a más velocidad. Después llegó el LTE a esta tecnología, que se convirtió en la modalidad más consistente y rápida del 4G. El 5G está constituido sobre los cimientos del 4G LTE, por lo que te permitirá realizar llamadas, enviar mensajes sin navegar por Internet, aumentando considerablemente la velocidad de transferencia. Concretamente, navegaremos a 5.000 megabits por segundo. Para que os hagáis una idea, una película de unas 2 horas tarda en descargarse una media de 6 minutos con velocidad 4G, pero con el 5G, esa película tardaría unos 15 segundos aproximadamente. Eso por no hablar de la estabilidad de conexión. Uno de los como por ejemplo microondas, otras señales edificios, por lo que rara vez se experimenta la máxima velocidad. En 5G no tendría este problema, ya que recibiríamos una señal mucho más nítida. ¿Y cuándo estará disponible? El 5G ya está en fase de pruebas en algunos lugares de Estados Unidos. Por otra parte, muy bien, entonces se dan cuenta de que la tecnología, en este caso de Internet, ha avanzado mucho. Sin embargo, tenemos un serio problema. Aquí en Guatemala no ha llegado ni el 4G, mucho menos el 5G. Lo cruel de la vida es de que los chinos, por ejemplo, ya están trabajando por el 8G y nosotros no hemos pasado del 3G. No hemos pasado por el 3G por la situación legal que hay entre las dos empresas que dominan el mercado aquí en Guatemala. Se han estado peleando por años sobre esos derechos de las bandas que regulan esto, y ha sido tanto el pleito entre ellas que al final ellas han perdido también, y también nosotros como población, que no hemos podido disfrutar de esas ventajas o de esos beneficios que da el 4G, un poco más veloz. Uno de mis hijos le gusta bajar películas y vemos muchos estrenos más rápido de lo que están en el cine, incluso que salen en Netflix, en algunos casos. Pero al bajar las películas, generalmente con la velocidad que tenemos, se tardan de 3 a 2 horas bajar una película de ese tipo. Aparte que se bajan, por ejemplo, algunas en 1080, 4, o sea, en ese tipo de calidades de películas que duran un poco más bajarlas. Pero el punto es de que es demasiado tiempo el que se tarda en bajar una película. Si tuviéramos un 4G, por supuesto que fuera más rápido, pero vieron que el 5G en 15 segundos podría bajarse una película. La rapidez de este 5G es realmente asombroso.
pero no hemos gozado de esos privilegios por el pleito que se tienen entre esas compañías. Yo tengo esperanzas, ojalá no sean infundadas, en el sentido que muy pronto cambiaremos a eso. Porque una de las dos empresas ha sido vendida a unos dueños europeos. ¿Alguien sabe cuál de las dos empresas se vendió recientemente? ¿Cuál de las dos empresas se vendió recientemente a dueños europeos? Tigo. Así es. Y digamos, importante, por así decirlo, de esta venta es de que esos nuevos dueños ofrecieron una inversión de $1,000 millones en infraestructura aquí en Guatemala, solamente aquí en Guatemala. Entonces yo, bajo esas situaciones, diría que muy pronto, entre comillas, tendremos esas altas tecnologías. Esperando, ¿verdad? Lo que sí ya me tranquilizó un poco que esa compañía ya anunció que va a transmitir el Mundial Qatar. Entonces ya estoy más tranquilo, ¿verdad? Pero para situaciones, digamos, en este caso profesionales, laborales, sí sería magnífico que cualquiera de ellas nos ofrecieran ese servicio tan avanzado que es el 5G. Ojalá que nuestra espera no sea demasiado como ha sido ya, que han pasado muchos años que no tenemos 4G. En muchos países, como les dije, ya están haciendo ese cambio. México, por ejemplo, a 5G, ya tienen estructura y todo eso para hacerla, y nosotros no hemos dado ni el primer paso. Eso nos llevará, por supuesto, algún tiempo. Aunque también oí alguna noticia relativa al cambio de 5G. Inicialmente se tenía pensado hacer instalaciones de antenas. Ustedes saben lo que cuesta, en primer lugar, comprar espacios digamos, en terrenos, en colonias, para que esas empresas puedan construir torres. Es una inversión tremenda, ¿verdad? Entonces, de primero, esas compañías, digamos, inicialmente tenían que comprar esos espacios, poner las torres y después la distribución. Pero felizmente, una de las empresas europeas o chinas, creo yo, dicen que pueden implementar 5G sin necesidad de antenas. Entonces, eso sería un gran ahorro para esas compañías de inversión, que ya sería relativamente más fácil la implementación. Aquí en Guatemala solamente falta llevar otra alfombra de aquellas mágicas al presidente para que dé la autorización de las bandas respectivas del 5G. Pero noten que eso es comprar voluntades y corrupción, pero ese es otro despelote. Mi punto, por supuesto, es la tecnología 5G. ¿Y cómo puede esto favorecernos en nuestra carrera de contadores públicos y auditores? Con esto 5G sería más fácil, por ejemplo, hacer operaciones, por darles un ejemplo, a corazón abierto, porque sí sería básicamente en tiempo real. Porque si pasa un segundo o un microsegundo, eso es fundamental para que el paciente pueda salvar la vida o perderla. Pero con 5G eso podría evitarse, porque salta ahí una venita y con sangre, inmediatamente donde esté el médico la ve a tiempo real. En cambio, si fuera 3G, la ve como un segundo o 2 segundos después que la vena saltó, pero la persona ya se murió. Eso desde el punto de vista médico. Pero también podríamos usarlo de una forma más rápida en nuestra profesión de auditoría, ¿verdad? Viendo algunos documentos, especialmente legales, con mayor claridad, con mayor precisión, a lo que podemos verla actualmente con una cámara. Entonces, sí tiene aplicación también, ayudaría bastante a los procesos administrativos y especialmente de auditoría ese cambio tecnológico. Bien, entonces les cuento que hay una tarea para el fin de semana y la vamos a ir a poner de una vez para que ustedes la miren, que ahí está. La tarea es la siguiente. Perdón, no me están siguiendo ahí, ahorita los voy a poner ahí para que me vean dónde estoy. Ahora sí. Bueno, entonces estamos en nuestro grupo aquí y nos vamos a crear una tarea
Si no se han dado cuenta, ya está la primera parte, tendencias tecnológicas, ya subido, para que la chequen. Y personalmente, no recomiendo bajar las tareas, bajar el material para imprimirlo, ¿sí? Sino que debemos de alguna manera contribuir al medio ambiente, contribuir al ahorro de papel, etcétera. Salvo si lo consideran ustedes sumamente importante, entonces imprímanlo, pero como les dije, personalmente no recomiendo por costos y por situaciones de medio ambiente, solamente tengámoslos ahí archivados, una carpetita donde las subimos, podamos bajarlas fácilmente, etcétera, y abrirlas fácilmente. Eso ayudará en el proceso de ahorro. ¿Ok? Así que esa es mi invitación para todo el material. Ahora la tarea. Bueno, para ver la tarea, vamos a irnos también a ver lo que dice el programa del curso. El impacto de una tendencia tecnológica. El impacto de una tendencia tecnológica en la profesión del contador público y auditor. El alumno deberá escribir, vamos a ver, una hoja mínimo sobre una tendencia tecnológica, lógica que ayude en el CPA. Por favor, no van a escoger todos el dron, ¿verdad? Sino que traten de ser originales y escojan otra cosa que no sea el dron. Bueno, para que la puntuación sea válida en clase el día martes, 10 alumnos deberán hablar sobre su tarea. Y esto hará válido la tarea de todos los demás. Muy bien. Entonces, aquí está, se está creando fecha. Vamos a dejar para el sábado suficiente tiempo, a pesar de que vamos a tener clases el viernes, pero entonces van a tener suficientes hasta las 21, hasta las 10 de la noche del sábado, ¿sí? Entonces, ahí está la tarea. ¿Ok? Entonces, necesito que tomen un tema cualquiera. Puede ser 5G, puede ser los drones, pero no les recomiendo que tomen drones. Hay muchos temas ahí. La inteligencia artificial. Tomen un tema y escriban sobre él. Arial 12, por favor, y solamente lo suben aquí. Alguien que no pueda usar o que no pueda subir las tareas de Classroom para explicarle, yo creo que hasta ahora ya todos podrían, ¿verdad? Ya deberían poder. Para que no diga es que no puede subirlo o algo parecido. Entonces, la tarea ahí está. Bueno, entonces continuemos con las presentaciones. 5G, tema hablado. Ahora hay un tema que me gustaría hablarles, y especialmente en aplicación y análisis inteligentes, bueno, sí. Análisis inteligentes. Les voy a hablar de un tema que, hablando de análisis digitales, y es el siguiente.
hay básicamente mundo tecnológico y usando entonces los datos. Hay un universo de datos en el mundo que están dispersos, ¿sí? Que están dispersos. La empresa misma, cualquier empresa, su empresa, mi empresa, genera un sinfín de datos, un mar de datos, un universo de datos que están regados, ¿sí? Como vemos el cielo, estrellas por todos lados. Pero lo que han hecho ya muchas empresas es tomar esos datos que están regados, ¿sí? Tomarlos, analizarlos y esa información que se genera, usarlos para su propio beneficio. Una de esas cosas, o sea, esa situación la hace, por ejemplo, Facebook. Si ustedes han tenido esa experiencia o han oído, yo hace como antes de diciembre, el año pasado, estaba interesado en comprar unas cámaras de vigilancia. Entonces entré a mi Face y puse cámaras de vigilancia. Vi que inicialmente me sacó 2 opciones que al final no me gustaron lo que ofrecían y dejé de buscar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al otro día, y en los subsiguientes días, cuando abría mi Facebook, siempre me aparecían un sinnúmero de anuncios de cámaras digitales, cámaras de estas de vigilancia, incluso de empresas de México, de El Salvador, de Estados Unidos, ofreciéndome cámaras de vigilancia. No es más entonces que esta empresa, Facebook, y todas sus asociadas, ¿verdad? Porque casi todas son del mismo dueño, lo que hacen es de que ven nuestros intereses al estar nosotros metidos en las redes y buscar ciertas cosas, ven cuáles son nuestras tendencias, ellos los analizan, y en este caso analizaron que mi interés era cámaras de vigilancia, y entonces después me mandaron todos esos anuncios que obviamente gente que ha pagado para que eso suceda, para promover su empresa, ahora caiga a los interesados. Esa es una forma entonces de usar los datos que están dispersos en beneficio de la empresa que paga esos servicios o esos derechos. Pero también quisiera contarles una historia que ustedes dirán si fue legal o fue ilegal hacer eso. Y la historia es la siguiente. Como generalmente hacemos, salvo algunos momentos cuando queremos ir a pasear y decimos, vamos ahí a la zona, por decirles algo, a la zona 2, por decirles, y vamos a ver los centros comerciales que hay en ese lugar, salvo algunos casos. Pero en la mayoría de casos pasamos al supermercado, el que nos queda en nuestro camino de ida o de venida del trabajo, de la universidad, donde sea, ¿sí? Y entonces esto le sucedió a una señorita que después de su trabajo pasaba al supermercado que le quedaba a la mano, que le quedaba cerca de su casa. Y entonces ella un día, el primer día, entró al supermercado y compró, entre todas las cosas que compró unos pequeños calcetines que les ponen a los recién nacidos, a los bebés. Entonces compró, digamos, 10 cosas y la número 11 era el calcetín. La siguiente vez que pasó al súper, compró otra vez 10 cosas y incluyó ahora otra prenda de bebé, ¿sí? Y así pasaron unos 2 o 3 meses y ella estaba siempre comprando alguna cosita específica, un juguetito, algo para bañarlo en el futuro al bebé, ¿sí? Entonces, la empresa esta, usando la analítica de datos, pudo determinar, o sea, bajo todo los análisis que ellos hacen, ¿verdad? Pudieron llegar a la conclusión de que esta persona estaba muy pronto para tener un bebé.
porque se estaba preparando, comprando cosas. Porque tal vez una vez es para un regalo, ¿verdad? Pero que cada 15 días o cada 8 días se compre una cosita por un bebé, ya es otra cosa. O sea, no vamos a estar cada 8 días yendo a un baby shower, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, esa empresa con la analítica de datos determinó que ella estaba embarazada. Y incluso hasta sabían aproximadamente por los tipos de cosas que estaban comprando cuándo iba posiblemente a dar a luz. Así que casi 15 días antes de que ella diera a luz, imagínense ustedes, casi 15 días antes de que ella diera a luz, llegó a su casa un catálogo. Un catálogo llegó por correspondencia, como es muy usado en Estados Unidos, llegó el catálogo de ofertas de ese súper. Y como era un catálogo, no era una carta personal. Entonces el papá vio toda la correspondencia, vio el catálogo que era de esa empresa y dijo, pues voy a ver qué hay, a pesar de que estaba dirigida para su hija, ¿verdad? Pero como les dije, como era un catálogo, no era tan invasiva la cosa, él abrió el catálogo y la sorpresa de él fue que la mayoría de cosas que se ofrecían en el catálogo eran cosas para bebé. Y entonces a él inicialmente le dio risa, ¿verdad? Y estos patos, ¿por qué están enviando a mi patoja, ¿verdad? Hay cosas de bebé. Y ella venía apareciendo y le dijo, mira, te mandaron esto, pero es ropa para bebé y no sé qué sentido tiene, ¿va? Y entonces ella ya no pudo soportar más la situación. Se puso súper roja cuando su papá le preguntó. Y le dijo, sí, papi, es que muy pronto voy a tener un bebé. Lo supo antes la empresa esta, ¿verdad? De venta, que es la propia familia. Entonces, mi punto es de que cómo podemos nosotros asesorar o cómo podemos llegar a hacer para que nuestra empresa o la empresa que nos contrate como especialistas externos, para que esa empresa haga lo mismo o algo parecido con esos datos que ella tiene en el universo. ¿Me entienden? Entonces, es ahí como también el auditor puede participar o o sea, ahí podemos darnos cuenta que cómo el auditor puede usar esas tendencias tecnológicas como la analítica de datos en beneficio de la empresa. Ahora viene otro tema de qué tan invasivo fue esa situación de manejar esta información. Porque aquí tenemos en nuestra presentación de PowerPoint el tema de la ética digital y privacidad. Ahora quisiera oír algunos comentarios para que ustedes me digan si fue correcto o incorrecto lo que la empresa hizo. ¿Cuál es su opinión? Quiero oír por lo menos a 3 de ustedes si estaban de acuerdo con esto o no. Los escucho. Lick, para mí fue incorrecto que están metiendo en la vida privada de la gente, ¿no? Y ese sería mi punto de vista. Sí, tienes razón. Licenciado, por mí es correcto porque uno le da la autorización de hacerlo en los términos y condiciones. Bueno, sí, existe eso, sí. Por ejemplo, a Facebook, cuando aceptamos Facebook, aceptamos que él use nuestros datos a su antojo. En este caso, de Facebook. En este caso, no lo mencioné porque básicamente la historia no lo dice, pero vamos a suponer que en este caso la patoja no dio la autorización para que sus datos fueran usados de esa manera. ¿Alguien más? El problema yo pienso que es que no hay nada que proteja para ese tipo de cosas, porque por ejemplo, la empresa solo utilizó la información porque él me dio su NIT y ahí puede relacionar todas las compras que haga, aunque no sea por internet. Y no hay nada, ni ley, ni reglamentos que protejan a uno de eso, porque ya es cuestión de publicidad y las empresas no van a permitir que algo de eso deje de poder hacerse. Muy bien. Incluso la propia SAT, ¿por qué creen ustedes que ahora nos obliga a las facturas electrónicas y todo esto? Para analizarnos dónde compramos, ¿verdad? Y lo que hacemos con nuestro dinero, etcétera. En este caso en particular,
la historia no menciona de que la jovencita hubiera dado alguna autorización explícita para usar así su información. En otros casos, como Facebook, sí, cuando nosotros aceptamos esos servicios, sí aceptamos que puedan ser usados al antojo de ellos. Aparte de lo que decía un compañero, es de que actualmente, incluso en Estados Unidos faltan algunas leyes, y aquí en Guatemala mucho más, que regulen esa situación. Que esos datos solamente se usen bajo el consentimiento del usuario. Incluso aquí en Guatemala hay una empresa que yo diría que muchos de nosotros no conseguimos trabajo a causa de la información que esa empresa da ilegalmente, porque jamás nosotros, por lo menos la mayoría de ciudadanos, le hemos dado la autorización a esa empresa para que ella dé información de nosotros a las empresas interesadas en contratación de personal. Porque generalmente cuando se está en proceso de reclutamiento, muchas empresas llaman a esta otra para preguntar sobre nuestro historial crediticio. Y ahí va todo el historial crediticio nuestro. Y qué bueno que estuviéramos pagando por lo menos las cuotas mínimas de nuestras tarjetas y los otros préstamos que podamos tener. Pero generalmente cuando hemos pasado tal vez meses sin trabajo, en algún momento no vamos a tener dinero para pagar nuestras cuotas y vamos a comenzar a caer en mora. Y el problema es que cuando caemos en mora, esta empresa informa que somos mal pagadores y que por lo tanto generalmente no es conveniente tener a una persona que tenga deudas y que se contrate como trabajador en la empresa, porque eso conlleva de que esa persona, con esa presión económica que va a tener, generalmente el sueldo que se le está ofreciendo no le va a alcanzar para sobrevivir y ni mucho menos para pagar esas deudas, y él se va a ver obligado, por así decirlo, la mayoría de personas podría suceder así, o algunas tal vez, él se va a ver obligado a conseguir dinero de otra manera. Algunos nos van a comenzar a vender Amway, nos van a comenzar a vender otras cosas, Avon, pero otras van a comenzar a hacer cosas indebidas en la empresa por la presión económica que tienen. Entonces, por eso muchas empresas prefieren no contratar a personas que tienen deudas por la presión que conlleva, que están viviendo ellos en ese momento. Pero, como les dije, esa empresa vende esos datos de cómo está nuestro historial crediticio y los vende sin nuestro consentimiento. Así que si alguno de ustedes ha pasado algunos meses y no consigue trabajo, o un familiar de ustedes no consigue trabajo, le sugiero que vaya a esa empresa y les indique que ya no quiere que informe a otras empresas sobre su situación crediticia. Porque si no, ellos van a seguir haciendo negocio con nuestros datos y obviamente de manera ilegal. Entonces les decía, en Estados Unidos hay leyes, algunas leyes, pero aquí en Guatemala estamos básicamente a cero sobre ese tipo de leyes que protejan nuestra privacidad. Entonces no queda más, hasta que no existan leyes, no queda más que los propios ingenieros y nosotros como auditores creemos programas, aplicaciones que no sean tan invasivas en nuestra información personal, ¿sí? Pero esa es una situación ética más que, como les dije, que más obligatoria por una ley. Entonces, es ahí donde también el auditor puede participar cuando estén presentando el proyecto, por decirles algo de la nueva forma de analizar al cliente y haya invasión a su privacidad. Entonces, el auditor ahí puede decir, miren señores, me parece muy bien que estemos buscando esas alternativas, pero tenemos que poner un límite, ¿verdad? Y un límite legal para no ser tan invasivos con la información que podemos manejar y que puede afectar a un cliente en particular. Okay, entonces, noten que la participación del auditor pues debe ser fundamental también en este aspecto. Y la computación cuántica, yo creo que con este tema vamos a terminar aquí. Computación cuántica, estaba leyendo, creo que hace 2 días, un tema relativo a la computación cuántica, porque ahorita ya está pensando en
en construir básicamente una base lunar, donde gente ya va a estar allá viviendo permanentemente. Y otro cuate también está pensando ir a vivir a Marte, no sé si lo han escuchado. Pero entonces la forma como actualmente se hacen los programas, etcétera, tiene que cambiar y va a este camino de la computación cuántica. Voy a leer este párrafo porque más o menos comprendan lo que es. La computación cuántica es un tipo de computación no clásica, o sea, es diferente de lo que como ahora funciona, que opera en el estado cuántico de partículas subatómicas que representan información como elementos denominados bits cuánticos, o qubits. Gracias a ello, estas máquinas sobresalen a la hora de abordar problemas demasiado complejos para un enfoque tradicional. En su momento, cuando el hombre quería llegar a la luna, era bastante difícil hacer los cálculos específicos para hacer el acoplamiento de las naves, de la que salía a la luna y la otra que la estaba esperando en el espacio, acoplarse y venir nuevamente a la Tierra. Se requirió entonces cálculos muy precisos y en ese entonces es cuando nace la computación de IBM y esos cálculos que ahora se hacían más rápido con esas máquinas, pues ayudó a tener éxito en esa misión y en otras que se dieron. Pero ahora se quiere ser mucho más preciso. Sí, así como IBM funcionó, pero digamos que funcionó a una velocidad 2 de 10, por decirles algo, o 9 de 10, ahora se quiere que funcione mucho mejor de 10 de 10. Y para lograrlo, se deja la manera antigua de hacer cálculos, o sea, con programas y computadoras normales, y ahora con computadoras cuánticas, para hacer los cálculos más rápidos y más precisos. Ese es el punto. Entonces, voy a terminar con otro videito sobre los avances Las tendencias de la tecnología en 2022 vienen pisando fuerte. En los últimos años la industria ha innovado y ha sufrido varias transformaciones. Algunos de estos cambios no han sido prácticos ni rentables. Otros se han adelantado a su tiempo y otros simplemente no han tenido éxito en el mercado. 9 líderes técnicos de la IEEE Computer Society nos cuentan cuáles van a ser las tendencias de la tecnología en 2022. Estas tendencias tecnológicas podrían cambiar el panorama de la informática y la industria. Estas son 22 tendencias de la tecnología en 2022. Número 1. Temas transversales de seguridad. El crecimiento de grandes repositorios de datos y la aparición de análisis de datos. Estos se han combinado con intrusiones de malos actores, gobiernos y corporaciones. Por ello, la pregunta es, ¿cómo podemos equilibrar la seguridad y la privacidad en este entorno? Número 2. Movimiento abierto de propiedad intelectual. Desde el software y los estándares de código abierto hasta la publicación de acceso abierto, el movimiento de IP abierta. ¿Cuáles son las implicaciones? Número 3. Sustentabilidad. ¿Pueden los automóviles eléctricos, la iluminación LED, los nuevos tipos de baterías y chips y el uso cada vez mayor de energías renovables combatir el aumento del uso de energía y adaptarse a la informática? Número 4. Cursos abiertos masivos en línea. Los MOOC tienen el potencial de transformar el panorama de la educación superior. Estos han desviado a los estudiantes de las universidades tradicionales y alterando los roles de profesores y estudiantes. ¿Qué importancia tendrá su impacto? Número 5. Computación cuántica. ¿Computación cuántica? Restringida solo por las leyes de la física. La computación cuántica extenderá potencialmente la ley de Moore en la próxima década. Por ello, se espera que se produzcan muchos avances en muchos sectores conforme la computación cuántica esté más a nuestro alcance. Número 6. Nanotecnología. Nanotecnología. Bien, les voy a poner aquí el link de este video en el chat para que no tengamos el mismo... Bien, Henry me puso aquí, por si alguien quiere saber
Gracias, Henry. Aquí, entonces aquí está el videito. Aquí por ese video nos dice 22. ¿Sí? Escojan cualquiera de ellas para la tarea, para que no sea tan repetitivo, ¿verdad? Sí, me parece bien que Henry haya encontrado la historia, para que sepan de que no estoy hablando invenciones aquí, ¿verdad? Sino que son cosas de la vida real. Lo voy a abrir yo para leerlo más, para leerlo un poquito más tranquilo después de clase. Bien, el siguiente tema de nuestra clase es la informática y cómo ha sido su evolución. Y para esto nos vamos a este documento que más tarde se los voy a subir, donde nos habla de la historia. Obviamente hay muchos documentos, pero este me pareció adecuado porque habla de la historia de la computación, que debemos nosotros saber para entenderla mucho mejor, cómo nació, cómo ha ido evolucionando. Y al final, por supuesto, de este tema es cuando ya unimos la computación y la auditoría. Es lo más importante y es a donde quiero llegar. Y obviamente no voy a llegar yo a esto hoy, la informática y la auditoría, sino que va a ser el día de mañana. El día de mañana, viernes, tenemos clase, así que no se vayan de capiusa, sino que tenemos clase. Después de las 9 podemos armar ahí un paseíto, pero después de las 9. Así que comenzamos, me quedan 10 minutos, voy a usar 5 minutos más para leerles parte de esta historia. Y el día de mañana continuamos la informática y la auditoría. Dentro de las herramientas más modernas y poderosas con que cuenta la humanidad se encuentra la computadora, cuya contribución en nuestro siglo ha experimentado enormes progresos, considerándola una de las admiraciones del siglo XX, junto a la energía nuclear y el rayo láser. Esto, para mí, pues es bastante justificable, por así decirlo, un párrafo que me ayuda a justificar por qué debemos modernizar a nuestras organizaciones en cuanto a que tengan programas y computadoras, ¿verdad? El origen de la computadora data de épocas antiguas, cuando el hombre empezó a inventar aparatos y máquinas para facilitar y agilizar los cálculos. Tal es el caso del ábaco, considerado el más antiguo aparato de cálculo, cuyos orígenes se remontan hacia el año 3000 a.C. Imagínense ustedes. Su nombre procede del término griego abacos, que significa superficie plana, proveniente de la forma más primitiva conocida del ábaco. Posteriormente, en 1642, Blaise Pascal, filósofo francés, matemático y físico, creó la primera máquina de calcular llamada pascalina. Entonces, quisiera, por si alguien no ha visto el ábaco, sí, obviamente que sí, ¿verdad? Aquí, el ábaco, una forma de cálculo muy buena, pero tal vez no han visto la pascalina. Es una forma más avanzada de hacer cálculos, sumas y restas, y ya más, esto fue más mecánico, pero más exacto, ¿sí? Fue un avance tecnológico de estos que comparados a cualquiera de los que tenemos hoy día, ¿sí? Entonces, tenemos la pascalina con capacidad de sumar y restar, con la cual inauguró una nueva etapa del cálculo y a la vez que superaba al ábaco. Fue a partir de esa época que el invento de Pascal fue perfeccionándose hasta llegar al desarrollo de la primera computadora del siglo XIX. Y, como notarán por situaciones de tiempo, vamos a hablar de las computadoras que se llamarían de la primera generación. Las computadoras desarrolladas en esta época son llamadas de primera generación por ser estos los primeros producidos y distribuidos
comercialmente y como tales se caracterizaron por la utilización de tubos de vacío, necesidad de grandes dimensiones, alto consumo de energía, uso de tarjetas perforadas, almacenamiento de información en tambor magnético interior y el uso del lenguaje en máquina. Tarjetas perforadas. Yo no sé si algunos de ustedes, pero la mayoría de ustedes son muy jóvenes, no creo, pero particularmente sí, todavía trabajé con las tarjetas perforadas. Llegué a una empresa y por lo menos el siguiente año que estuve allí, se siguieron usando tarjetas perforadas para procesos informáticos. Y era más o menos así. Las tarjetas se ponían adelante de la máquina y la máquina, conforme a las perforaciones que uno hacía, leía esas perforaciones. ¿Sí? Y por supuesto que entonces estamos hablando de la segunda generación de máquinas, ¿verdad? O la primera. Sí, así la primera generación que habían tarjetas perforadas. Y eso, de tarjetas perforadas, estuvieron usándose por mucho tiempo. O sea, no solamente se usó en la primera generación, sino posiblemente hasta la tercera generación de computadoras. Las computadoras de segunda generación dan inicio con el desarrollo de la electrónica en el 58-59, y es ahí donde surge la IBM, es decir, la necesidad del cálculo exacto para llevar el hombre a la luna hizo que esta empresa pues se apresurara en sacar nueva tecnología, porque básicamente estamos hablando de esa época cuando el hombre se fue a la luna, donde surgió esta segunda generación. Utilizándose dos principios fundamentales, la representación binaria de los números 0, 1, y siempre se dice que si la vida la viéramos con 0 o con 1, fuera más fácil. Pero muchas veces le sumamos el 2 y el 3 y nuestra vida se complica. Queremos una vida más sencilla, miremoslo con 0 o con 1. Es un chiste informático, entonces, pero es en cierta manera real, ¿verdad? O sea, el punto de real es de que no debemos complicarnos mucho la vida. O es 0 o es 1. ¿Me entienden? O sea, lo más sencillo posible. Pero ya cuando le metemos otros números, entonces nos complicamos más. Y el control programado por medio de cintas perforadas, noten que siguen las cintas perforadas en la segunda generación. Los modelos más destacados fueron el Sperry Random y los de la serie 1400 y 1700. Y después está la tercera generación. Ocupa los años que van desde finales del 64 al 70, cuyo progreso está relacionado con el elemento impulsor de la segunda generación, el transmisor. Muy bien. Entonces, compañeros, para mí ha sido un placer estar el día de hoy en clase. Gracias a los compañeros que participaron en clase, aquellos que me ayudaron dando información sobre el Classroom, el compañero que puso ahí el link para ver la chica embarazada, etcétera. Gracias, se les agradece. Entonces, por favor, no se les olvide que mañana tenemos clase a la misma hora, así que los veré ese día. Se cuidan.